Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistían, fueron a llamar a un camarada. Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistían, fueron a llamar a un camarada. Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistían, fueron a llamar a un camarada. Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistían, fueron a llamar a un camarada. Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistían, fueron a llamar a un camarada. Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistían, fueron a llamar a un camarada. Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistían, fueron a llamar a un camarada. Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistían, fueron a llamar a un camarada. Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistían, fueron a llamar a un camarada. Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistían, fueron a llamar a un camarada. Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistían, fueron a llamar a un camarada. Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistían, fueron a llamar a un camarada. Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistían, fueron a llamar a un camarada. Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistían, fueron a llamar a un camarada. Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistían, fueron a llamar a un camarada. Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistían, fueron a llamar a un camarada. Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistían, fueron a llamar a un camarada. Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistían, fueron a llamar a un camarada. Cuatro elefantes se balanceaban
que resistían fueron a llamar a un camarada. Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistían, fueron a llamar a un camarada. Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistían, fueron a llamar a un camarada. Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistían, fueron a llamar a un camarada. Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistían, fueron a llamar a un camarada. Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistían, fueron a llamar a un camarada. Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistían, fueron a llamar a un camarada. Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistían, fueron a llamar a un camarada. Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistían, fueron a llamar a un camarada. Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistían, fueron a llamar a un camarada. Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistían, fueron a llamar a un camarada.